Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el primero de los documentos del Papa Francisco, que se llama Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, tiene una afirmación que a mí me sorprendió al comienzo, cuando la leí por primera vez, y dice que la misericordia es la más importante de todas las virtudes. Entonces yo me quedé pensando, nunca había escuchado esa afirmación. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si la más importante de las virtudes es la caridad. Y entonces, meditando al respecto, me puse a pensar, bueno, realmente la misericordia no es algo distinto del amor. El amor, dice Piper, es un acto de aprobación. Toda persona que ama, de alguna manera, aprueba aquello que ama, ¿no? El amor al arte, el amor a la música, el amor a una persona, implican una aprobación de aquello, de la obra musical, de la obra artística, de la naturaleza, de la persona. Es aprobación, es bueno que vos existas, ¿no? Eso es el amor, todo acto de amor es un acto de aprobación. Y la misericordia también es un acto de aprobación. La persona misericordiosa es una persona que aprueba. ¿Aprueba qué cosa? Algo que es menos amable o algo que es poco amable. Porque hay cosas que son amables de por sí, que son agradables, son atractivas, que podríamos decir como que espontáneamente a uno lo mueven, digamos, le mueven el corazón, ¿no? Y esa afirmación y esa aprobación sale como de una manera espontánea, ¿no? La belleza, la salud, la juventud, la fuerza, bueno, qué sé yo, el ingenio, son cosas todas ellas amables, ¿no? Ahora, hay otras realidades que son menos amables. La enfermedad no es tan amable. La persona enferma no es tan amable como la persona sana. Es más difícil, podríamos decir, que nos inclinemos frente a ella o que nos sintamos atraídos por esa persona. La persona que nos ha hecho daño, o la persona que fue injusta, ¿no? Son personas, no son tan amables como el que te hizo el favor, el que te hizo un mimo, el que te regaló, el que te regaló unos mangos para que te puedas hacer un viajecito. O sea, son cosas distintas, ¿no? Ahora me viene a la cabeza, hay una familia amiga mía, los conocemos desde hace muchos años, son todos muy divertidos, son 7 hermanos, 6 varones y una mujer. Y tanto la madre como los 7 hijos, cualquier cosa que te cuentan es divertida, ¿no? O sea, te cuentan la pavada más grande, pero te la hacen re divertida. Bueno, este amigo mío había enviudado y se había enamorado de una chica que era varios años menor que él. Entonces, me dice, che, me caso, me dice, ¿me puedes casar? Y entonces y me dice, mira, la verdad que no me explico cómo esta mujer está enamorada de mí, no me lo explico. Entonces, bueno, en el casamiento, en realidad el que ofició la ceremonia era el párroco del lugar donde ellos vivían, y entonces el párroco dio la homilía, pero yo después al final dije unas palabras. Entonces me acerco a mi amigo y le digo,
oíme, ¿puedo decir lo que me contaste el otro día? ¿Qué te conté? Me dice. No, que no entendés de cómo Ana está enamorada de vos. Sí, contalo, me dice. Entonces agarré el micrófono, miren, yo les quiero contar una anécdota. Les digo. El otro día me dice Fernando que él no entiende cómo es que Ana está enamorada de él. Miren ustedes la humildad de Fernando y la misericordia de Ana, le digo yo. Aunque mi amigo, primero, porque es muy divertido, y segundo, porque también, a pesar de su edad, todavía conserva algo de facha, ¿no? Con lo cual, bueno, fue muy divertido, ¿no? Después hubo otro episodio, esto ya no tiene nada que ver con la misericordia, pero fue otro episodio también muy divertido, porque al final hay una bendición que dice que sean fecundos en sus hijos, pero los dos eran viudos. Él tenía 8 y ella tenía 5. Entonces cuando yo leo eso, que sean fecundos en sus hijos, digo, se acaban de casar y ya tienen 13, córtenla. Así que bueno, fue muy divertido. Bueno, entonces la misericordia es precisamente ese amor a lo que es menos amable. El amor de Dios por las criaturas es siempre misericordioso. El amor del Padre por el Hijo y el del Hijo y el Espíritu Santo, el amor dentro de la Trinidad, no es un amor de misericordia, porque todo lo que es Dios es amable, ¿no es cierto? Pero todo lo que es el amor de Dios hacia la criatura es amor de misericordia, porque siempre es amar algo que es inferior. Dios, al amar a la creación, siempre ama algo que es inferior a Él, ¿no? Por tanto, el amor de la creación es un amor misericordioso, el amor de la redención, cuando Dios nos redime, es un amor misericordioso. Él se apiada de nosotros, Él se apiada de nuestro pecado. Él se apiada de aquellas personas que la han ofendido. El amor del Espíritu Santo, el amor santificador, también es un amor misericordioso, porque Él nos saca de la condición de criatura y nos eleva a la condición de hijos de Dios. Es todo gratuito, es todo, ¿no? Es toda una aprobación de aquello que es inferior. Por tanto, es lógico, ¿no? O sea, si el amor es una maravilla, el amor en general es una maravilla, el amor al que es menos es más todavía, ¿no? Más maravilloso todavía. Bueno, y esa, diría yo que hay como dos niveles, ¿no? de misericordia. Por un lado, eso, la misericordia a quien físicamente, bueno, está menos dotado o está enfermo o está o es, digamos, menos agradable, ¿no? Juan Pablo II, comentando la parábola del buen samaritano, dice que buen samaritano es todo hombre que se detiene junto al sufrimiento de otro hombre. Es una determinada disposición interior del corazón, que tiene también su expresión emotiva. Buen samaritano es todo hombre sensible al sufrimiento ajeno. El hombre que se conmueve ante la desgracia del prójimo. Aquel samaritano que pasaba vio a aquel judío que había sido asaltado, que había sido apaleado, que estaba en el suelo, que estaba herido. Y entonces él se apiada, ¿no es cierto? Siente misericordia, su corazón reacciona frente a la miseria, frente a la pobreza, a la debilidad, a la enfermedad, al dolor. Se conmueve ante la desgracia del prójimo, ¿no? Por lo tanto, es necesario cultivar en uno mismo esta sensibilidad del corazón hacia el que sufre. Parte de la misericordia es precisamente esto, ¿no? Cultivar esa reacción del corazón frente al que la está pasando mal. Hace muchos años, creo que 40 años, me encontré en una parroquia
con un recorte de una revista que llamaba Bienaventuranzas de los que rodean a los ancianos. En aquel momento lo tomé como algo lejano. En estos momentos lo estoy tomando como algo muy propio. En aquel momento yo pensaba, hay que tratar bien a los viejitos. Y en estos momentos pienso, espero que me empiecen a tratar bien a partir de ahora. Bueno, fíjense, son 10 bienaventuranzas, se las voy a ir leyendo. Bienaventurados los que entienden mi paso vacilante y mi mano temblorosa. Bienaventurados los que tienen en cuenta que ya mis oídos tienen que esforzarse para captar las cosas que otros hablan. A mí, yo soy re fiestero, pero ahora ya no puedo ir a un casamiento porque no oigo nada. O sea, y no que la gente dice, la gente de nuestra edad dice, ¿vieron que ahora en los casamientos ya no hay más viejos? Dicen así, no, claro, no hay más viejos que nosotros. Nosotros somos los viejos. El otro día estaba estacionando el auto cerca de la Recoleta y estacioné el auto y uno de los chicos que estaba ahí con un trapito me dice, abuelo, ¿me da una moneda? Yo digo, flaco, ya que me vas a promover, decime por favor, monseñor, algo así, pero, abuelo, ¿cómo se te ocurre? Bienaventurados los que se dan cuenta de que ya mis ojos están nublados y mis reacciones son lentas. Bienaventurados los que desvían la mirada con caridad cuando derramo algo sobre la mesa. Todas estas cosas ya empiezan a uno a pasarle, es un horror. Bienaventurados los que con una sonrisa alegre me conceden un rato para charlar de cosas sin importancia. Bienaventurados los que nunca dicen, ya ha contado eso 2 veces. En mi casa hay un señor que está acá presente, que me recuerda, cada vez que yo voy a contar algo, me dice, padre, es la 3ª vez que cuenta eso. Bueno, sos bienaventurado lo mismo, aunque me lo recuerdes. Bienaventurados los que saben arreglarse para traer a la conversación y a la memoria cosas de tiempo pasado. Porque los viejos ya no tenemos mucho futuro. Ya les conté en la casa donde yo vivo hay gente de distintas edades. El más viejo soy yo. Entonces bajábamos en el ascensor, Tomás Méndez, 70 años, Gerardo, bueno, Juan Cruz llegó la semana pasada, o sea, sí. Pero esto sucedió cuando yo era el más viejo. Entonces bajaba Gerardo de 50 y el Pela, le decimos el Pela, Esteban, 30 años. Y el atorrante dice, en este ascensor viajamos el pasado, el presente y el futuro. Bienaventurados los que saben arreglarse para traer a la conversación y a la memoria cosas de tiempo pasado. Bienaventurados los que comprenden que me cuesta mucho encontrar la fortaleza para llevar mi cruz. Bienaventurados los que me facilitan el paso a los brazos del Padre con amabilidad y buenas maneras. Bienaventurados los que me acompañan con paciencia y caridad fraterna para ayudarme a envejecer con alegría y gratitud. Bueno, cada vez hay más ancianos. Los que antes eran jóvenes ahora ya son menos jóvenes. Esto ya viene sucediendo desde hace un tiempo, pero a mí me viene sucediendo con mucha frecuencia. Hace unos años celebré una misa de 453 años. Eran 5 señoras que cumplían todas ellas 90 años menos una que cumplía 93. Se les ocurrió festejar sus cumpleaños con una misa a las 5 juntas. Las amigas sumaban algo así como 1800 años. Eran 6 o 7. Bueno.
La cuestión es que son buenas, ¿eh? Yo les aseguro que yo creo que me voy a salvar gracias a la oración de todas estas viejitas. Son divinas. Bueno, por una parte la misericordia, eso de frente a la persona que tiene menos, no sé. Hace unos años, miren, hace muchos años, fíjense cómo está la carta que me mandaron. Me encontré con un amigo, hacía bastante que no lo veía, y él me mandó una carta, esta carta, que a mí me conmovió realmente, porque hacía como una especie de confesión este hombre pública, ¿no? O por lo menos en esta carta. Entonces dice que había empezado a leer el Evangelio y que en el Evangelio él se detenía mucho mirando cómo Jesús atendía, escuchaba, ¿no es cierto?, a los enfermos, escuchaba a las personas que estaban más necesitadas. Escuchaba, por ejemplo, le conmovía ese episodio de la hemorroísa, ¿no? Aquella mujer que tenía un flujo de sangre, que no se animaba a pedirle públicamente a Jesús y que se acerca a tocar el manto de Jesús, ¿no? Buscaban aunque fuera su sombra, ¿no? Para ser curados, ¿no? Dice que Jesús salía a la calle sin agenda, que salía no con la expectativa de encontrarse con banqueros o militares de alta gradación, no, la gradación es el vino, de alta graduación, o distintas clases de popes o dignatarios. Le conmovía la muchedumbre, o sea, le conmovía el corazón, le reaccionaba su corazón frente, ¿no?, a esa gente que estaba necesitada, ¿no? Entonces me escribe así, fíjense qué lindo, ¿no? Dice: para vos me gustaría que caminaras como caminó Jesús, erguido, derecho, pero sin arrogancia. Vos que dijiste sí al Señor, me gustaría mucho que te conmovieras, y mucho, como Jesús, ante los prójimos importunantes que se atraviesen en tu camino, como Jesús. Lo leo muy seguido esto, porque me gustó mucho cuando lo escribió, ¿no? Los prójimos importunantes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un doctor de la ley, ¿no? Era bueno, y claro, él no podía ir a verlo a Jesús de día porque los fariseos, los doctores de la ley, habían lanzado un anatema contra todos los que siguieran a Jesús. Entonces él tenía que ir de noche. Entonces llegaba la noche cuando ya Jesús había terminado todo su trabajo, y, ¿no?, toc, toc, ¿quién es? Nicodemo. Entonces alguien decía que Nicodemo viene de Nicodemo ni molestamos. Y quizás hacía las dos cosas, ¿no?, porque era inoportuno. Entonces Jesús lo trataba misericordiosamente, a pesar de la inoportunidad, ¿no? Bueno, parte de la misericordia entonces está en esa actitud, ¿no? Y también está en el perdón. También está en el perdón. Porque perdonar es precisamente recibir, aceptar, aprobar a la persona que te hirió, aprobar a la persona que fue injusta, aprobar a la persona que te hizo daño. Y claro, también en esto el Señor nos da ejemplo, ¿no? Hay dos episodios en la Pasión, por lo menos dos, que a mí me llaman, realmente me conmueven, ¿no? Uno es cuando Judas lo entrega, ¿no? Lo entrega a Jesús.
una parte, en un relato dice, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y en otro de los relatos dice, amigo, ¿a qué has venido? Y alguien comentaba, ¿y por qué Jesús le dice amigo? Sabe que Judas no es amigo, sabe que Judas lo viene a entregar, ¿por qué dice amigo? Y entonces el comentarista dice amigo porque aunque Judas no es amigo de él, Jesús sigue siendo amigo de Judas. Cuando le dice amigo se está refiriendo a la amistad de Jesús con Judas. La amistad de Jesús y el amor de Jesús a Judas no se acaba cuando Judas lo traiciona. Jesús sigue amándolo a Judas a pesar de la traición. Hay otro bolero que se llama Y es muy bueno. Dice, ¿y qué has hecho del amor que me juraste y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y después como sigue otra parte, dice, y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición. ¿Qué tal? Chan, chan. No es un tango, es un bolero, pero termina también chan, chan. Sí, ahí digo, Metri los panchos, igual que el vagabundo. Bueno, la cuestión es que, bueno, ese es uno de los momentos, ¿no es cierto? O sea, qué ingrato es el destino que me hiere, porque lo que pasa es que Dios es fiel a sí mismo. Qué interesante que es esto, ¿no? Es fiel a Él mismo, o sea, Dios no puede dejar de amar. San Francisco de Sales decía, amar y dejar de amar son dos cosas incompatibles. El amor verdadero no puede dejar de existir. Toda la persona que alguna vez ha amado, si su amor ha sido verdadero, ese amor continúa, y continúa a pesar de la injuria o a pesar de la injusticia, a pesar de la traición. Qué necio es este amor que no se muere, ¿no? Esa es una de las escenas de la pasión. La otra escena de la pasión es la negación de Pedro. Porque, bueno, Pedro le dice, Señor, aunque todos te abandonaren, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús le dice, Pedro, esta misma noche me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, no, aunque los demás te abandonaran, pero dice, y Jesús le dice, pero yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Bueno, y viene efectivamente ese momento de la negación de Pedro, de la triple negación de Pedro, y el momento en el que Pedro niega a Jesús por tercera vez, canta el gallo, y Jesús sale del pretorio y se cruza con la mirada de Pedro, y Pedro se cruza con la mirada de Jesús. A mí me gusta imaginarme cómo es esa mirada, y no me cuadra que la mirada de Jesús haya sido una mirada de reproche. Nosotros los seres humanos, cuando le advertimos de algo a alguien y pues, efectivamente se cumple lo que nosotros le habíamos advertido, le decimos inmediatamente, viste, yo te dije, viste, no me hiciste caso, viste, ahora pagás las consecuencias. Pero Jesús, la mirada de Jesús es distinta. Seguramente Jesús le está recordando, Pedro, yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Eso es lo que va a hacer Jesús después de la resurrección en el lago de Genesaret, ¿no? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿No? Se lo pregunta 3 veces. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús lo confirma a Pedro en su misión y para que Pedro también confirme también en la fe al resto del colegio apostólico y a los que vengan después, ¿no? Bueno, ese perdón es
hay que tener un corazón grande para poder perdonar. Me gustan mucho unas palabras de Mandela. Decía Nelson Mandela: al salir por la puerta hacia mi libertad, él estuvo muchos años preso, al salir por la puerta hacia mi libertad supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. Fíjense estas palabras que sabias, ¿no es cierto? O sea, el tipo había estado en la cárcel tras las rejas, tras los barrotes, y entonces estaba seguro que él tenía que perdonar, porque si no perdonaba iba a seguir siendo prisionero. Y a veces uno puede pensar, pero ¿cómo hago yo para perdonar cuando me han hecho la vida imposible, cuando me han jorobado la existencia, cuando me metieron en cana no sé cuántos años, cuando dejé pasar mi juventud, o cuando pasó mi juventud entre rejas? ¿Cómo se hace para perdonar, no? Hace un tiempo leí una cosa que me gustó mucho, decía: perdonar es renunciar a la venganza. Porque a veces uno puede pensar, si yo todavía recuerdo el mal que me hicieron, entonces no estoy perdonando. Bueno, no es tan así. Los seres humanos no podemos olvidarnos de las cosas, nuestra memoria no se borra simplemente no existe una goma para borrar la memoria, ¿no? La memoria es resistente, vuelve una vez y otra, ¿no? Entonces, el perdón no consiste en olvidarse, el perdón consiste en renunciar a la venganza. Yo a lo mejor podría hacerte daño, pero no quiero hacerte daño. Eso es perdonar. Si uno encima reza por esas personas, más todavía, ¿no? Es interesante esto porque la misericordia trae una serie de ventajas, ¿no? Una de las ventajas es que si somos misericordiosos, Dios nos tratará con misericordia. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Con la misma vara con la que midiereis seréis medidos. Yo muchas veces digo, si no nos alcanza el corazón para perdonar, hagamos de tripas corazón. No sé, retorzámonos un poquito las tripas para poder perdonar, ¿no? Que el corazón que las tripas nos hagan de corazón, ¿no? Pero que tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no lo conseguimos hacer por virtud, porque somos buenos, por lo menos intentémoslo hacer por conveniencia, es decir, porque nos conviene, ¿no? Nos conviene que el Señor sea misericordioso con nosotros. No hay nadie que esté limpio de pecado frente a Dios, no hay nadie que pueda llegar al otro lado, digamos, el juicio, y que diga, trátame con justicia, trátame según lo que yo merezco. No, estamos perdidos. Mejor que el Señor nos trate con su misericordia, ¿no? Pidámosle, ¿no? que nos transmita esa capacidad suya para amar lo que es menos amable, para seguir aprobando aquello que en principio no es tan digno de aprobación, podríamos decir, ¿no? Y realmente haremos negocio, ¿no? Teniendo esa misericordia, siendo misericordiosos para con el que está necesitado físicamente, para con aquellos que nos han herido, podemos acudir también a la Santísima Virgen, ¿no? Alguien decía que si Judas hubiera acudido a la Virgen, seguramente, ¿no?, hubiera recibido esa misericordia de parte de ella, ¿no? O sea, a Jesús ya no le podía pedir perdón, pero podría haber acudido a la Virgen, podría haberse encontrado con esa
con esa madre de misericordia, ¿no? Mater Misericordia. Bueno, pidámosle a ella que nos ayude a alcanzar esta virtud que es tan importante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.